En esta clase vamos a empezar a ver a los bacilos gram negativos y específicamente aquellos que son no fermentadores. El exponente clásico de este grupo de bacilos gram negativos no fermentadores es Pseudomonas aeruginosa, aunque vamos a ver algunos otros para completar la familia. En general vamos a ver que estos microorganismos van a estar muy, pero muy involucrados en infecciones hospitalarias. Una de las clasificaciones que vamos a encontrar de la familia Pseudomonadaceae tiene que ver con 5 grupos, en donde solamente el primer grupo, que a su vez está dividido entre aquellas bacterias que son fluorescentes porque producen pigmento fluorescente y aquellas que no son fluorescentes porque no producen estos pigmentos. Solamente en el grupo 1 vamos a encontrar al género Pseudomonas, ya que gracias al estudio taxonómico en base al ARN ribosomal, se pudieron ver que muchas otras que vamos a ver ahora, que pertenecen a otros géneros, antiguamente eran consideradas como pseudomonas. En el grupo 1 encontramos a Pseudomonas aeruginosa, como dijimos, va a ser nuestro motivo de estudio en esta clase, y también vamos a encontrar otras que también son oportunistas, como Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida, algunas frecuentes en quemados, pacientes con quemaduras extensas, donde Pseudomonas fluorescens se establece, y pútida, que también tiene esta característica de utilizar o instalarse en los mismos lugares que Pseudomonas aeruginosa, con la particularidad que a veces hasta presentan más resistencia a los antibióticos. Menos frecuentes son las del grupo no fluorescente. Decíamos recién que eran 5 grupos. Nos vamos a encontrar entonces con un grupo 2, donde va a estar el género Burkholderia, y particularmente es Burkholderia malei. Vamos a encontrar que es un patógeno primario. Ya no hablamos de un oportunista, donde va a afectar, o bacterias que van a afectar a pacientes con alguna condición predisponente, sino que Burkholderia malei es causante de una enfermedad denominada muermo, que es una enfermedad de los equinos, que puede ser pasada a los humanos. Suele tener casos esporádicos en África, en Asia y en algunos lugares de América. La suelen adquirir las personas que están en contacto con caballos, con asnos o con mulas. El mecanismo, la puerta de entrada principalmente es respiratoria y suele derivar en un cuadro de neumonía, con la posibilidad de hacer una septicemia grave que puede llevar a la muerte a los pacientes. También, a través de distintos tipos de lesiones de piel, esta Burkholderia malei puede producir cuadros de lesiones cutáneas, en algunos casos crónicas. Afortunadamente no hay indicios de la presencia de muermo en nuestro país. Otra Burkholderia que podríamos nombrar, que también es un patógeno primario, es la Burkholderia pseudomalei. En este caso hablamos de otra enfermedad que es la melioidosis, una bacteria que suele colonizar los suelos, los estanques, los arrozales, y esta enfermedad suele ser bastante epidémica en regiones del sudoeste asiático, Indochina, Filipinas, y principalmente ingresa por escoriaciones en la piel y también por inhalación de polvos o aerosoles que la puedan contener. En este caso, otra vez suele aparecer un cuadro de neumonía clínicamente indistinguible, con una tuberculosis o con algunas enfermedades micóticas. Y podríamos sumar en este caso a Burkholderia cepacia,
bacteria que suele estar muy ligada, se puede aislar con frecuencia en pacientes con fibrosis quística. Aprovechemos para recordar que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria en la cual hay un exceso de secreciones de las glándulas exócrinas. Bueno, además de producir una importante cantidad de sudor, con pérdida de sodio y cloro, lo más importante para nosotros es la alta producción de secreciones a nivel del tracto respiratorio. Esto justamente, la mucosidad que se acumula, brinda el ambiente ideal para que Burkholderia y otros grupos, también las pseudomonas, puedan instalarse y causar graves daños en estos pacientes. Bueno, y después encontramos el grupo 3, no muy frecuente, como son las comamonas y ácido bórax, las brebundimonas en el grupo 4, y estenotrofomonas maltophilia, suele ser un microorganismo que está en el ambiente, suele estar en el agua, también en el suelo, se la puede encontrar en la leche, y se ha asociado, en algunos casos, con infecciones similares a las de Pseudomonas, especialmente a nivel de infecciones urinarias. Vamos entonces a hablar del género Pseudomonas. En este caso, ya vimos que son bacilos que van a presentar un tamaño de 0,5 a 5 micrones. En general, hablamos del género Pseudomonas. Son microorganismos que pueden aparecer aislados, en pares o en cadenas, y con una característica importante. Esta movilidad que poseen es debida a un flagelo polar. Rara vez puede tener 2 o 3. Y es importante porque va a ser una diferencia característica para justamente hacer una diferenciación con las enterobacterias, donde las enterobacterias vamos a ver que las que son móviles lo van a hacer, pero a través de flagelos perítricos. Entonces, esta característica de Pseudomonas a tener en cuenta. Son gram negativos, vamos a ver que la mayoría no puede crecer en medios ácidos, sí, por supuesto en neutros y también en alcalinos. Su metabolismo es estrictamente respiratorio, decíamos recién, no fermentadoras. Capacidad de producir pigmentos que son fluorescentes, que difunden en el medio, que son hidrosolubles, y vamos a encontrar distintos tipos de pigmentos producidos por pseudomonas. Vamos a encontrar la llamada pioverdina, un pigmento de color verde amarillento, otro que es la piocianina, pigmento que va a ser exclusivo de Pseudomonas aeruginosa, que transmite un color azulado, un verde azulado, y después puede haber la posibilidad de otros pigmentos, como es la piorubina, que es color rojo, o la piomelanina, que produce un color pardo a negro, también con posibilidad de que estén en pseudomonas. Son ubicuos, es decir, que vamos a encontrar en diferentes lugares, vamos a encontrarlo en el suelo, en el agua, en la vegetación. Algunos son patógenos de plantas o animales, y también vamos a sumarle esta gran característica que decíamos, ¿no? Cuando hablamos de patógenos oportunistas, vamos a estar pensando en este género Pseudomonas. Si hablamos específicamente de Pseudomonas aeruginosas, vamos a encontrar que, recién lo veíamos, patógeno oportunista porque raramente va a causar enfermedad en pacientes sanos. Es sumamente versátil, nutricionalmente hablando, puede crecer, no tiene factores de crecimiento especiales, muy por el contrario, puede usar más de 80 compuestos orgánicos
y hasta puede utilizar como fuentes de carbono y de nitrógeno sustancias inorgánicas. Una gran elasticidad ecológica, gran adaptabilidad a las condiciones físicas, una capacidad de crecimiento entre 20 y algo más de 40 grados, una resistencia importante a los antibióticos, le da esta resistencia ecológica que decíamos. Cosmopolita, lo vamos a poder encontrar en cualquier ambiente, y un patógeno multifactorial. ¿A qué nos referimos con este término? Que tiene varios factores de patogenicidad que lo van a clasificar como un microorganismo, por un lado invasivo, pero también toxigénico, es decir, producción de algunas toxinas que van a ser de gran importancia al momento de describir la patogenia. En cuanto a sus características, vamos a encontrarnos con que tienen esta forma de bastón, a veces pueden estar algo curvados, el tamaño es similar a lo que habíamos dicho para el género, la presencia de estar aislados en preso en cadenas, este flagelo polar, la presencia de pilis que le van a permitir la adherencia. Algunos van a presentar una capa mucoide extracelular, seguramente ustedes la deben haber escuchado con el término de glicocálix, también lo van a encontrar como una pseudocápsula. La cuestión que es un polisacárido que no tiene la característica de cápsula, es mucho más laxa, pero que le va a brindar algunas características que serán importantes también al momento de producir la infección. Son microorganismos no esporulados y, como vimos, gram negativos. Bueno, acá lo vemos en una imagen, en una coloración de gram de un producto biológico, y los podemos ver, los bacilos, en algunos casos formando estas pequeñas cadenitas de A2, vamos a ver también acompañado en este caso por los polimorfonucleares, este es un glóbulo blanco, el citoplasma más claro, el núcleo, vamos a encontrar algunas células, por supuesto lo que vamos a ver en cualquier muestra de tejido, y destacando acá esta coloración de gram de los bacilos gram negativos, correspondientes a Pseudomonas aeruginosa. El cultivo. Habíamos dicho que no tienen factores de crecimiento, crecen en cualquier medio, aunque muchas veces suelen utilizarse los medios que usamos para enterobacterias. La capacidad de crecer en un rango interesante de temperatura, no crecen a una temperatura de 4 grados, pero sí entre 22 y 42. La posibilidad de formar pigmentos, muchas veces este color verde azulado puede ser consecuencia de la producción de la piocianina y de la pioverdina. La piocianina, su producción es exclusiva de Pseudomonas aeruginosa, y vamos a encontrar que aproximadamente el 50% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa la producen. Decíamos que tiene un metabolismo respiratorio, sin embargo, y a pesar de ser aerobios estrictos, podrían, en ausencia de oxígeno y presencia de nitrato, poder crecer, ya que estarían usando a ese nitrato como aceptor final de electrones. Entre las características más destacables, obviamente la no fermentación de los hidratos de carbono, son capaces de oxidar la glucosa, son catalasa y oxidasa positivos. Otra vez lo remarcamos, porque será esta una diferenciación importante con las enterobacterias. Cito las enterobacterias porque también vamos a estar hablando de bacilos gram negativos y prácticamente indistinguibles en cuanto a su morfología de las pseudomonas. Bueno, ya vimos una característica de pseudomonas, el flagelo polar, versus los flagelos peritrícos para las enterobacterias, y prueba de la oxidasa positiva
para las pseudomonas, mientras que una prueba negativa de oxidasa para las enterobacterias. Acá vemos una placa con agar nutritivo, vamos a ver unas colonias más bien achatadas, esta coloración levemente verdosa, y destaquemos un poco más como características típicas de las colonias, en este caso en agar nutritivo, va a producir colonias aplanadas, algunos autores le dicen que tienen un aspecto como de vidrio esmerilado, un borde se ve acá claramente como una especie de borde progresivo, también para algunos lo describen como una especie de pollerita que aparece alrededor de la colonia, una pigmentación leve en este caso, y algo importante, típico, es un olor dulzón, característico a frutas, a uvas para algunos, manzanas para otros. La cuestión es que la sustancia que produce, que es el aminocetofenol, da este característico olor que al abrir una placa de Petri con el crecimiento de pseudomonas va a hacer realmente que se distinga de cualquier otro microorganismo. Acá las volvemos a encontrar, estas colonias, ahora vistas bien de arriba, acá algo de perfil, como para ver que son achatadas, acá este borde progresivo que se observa claramente, y acá las vamos a ver en un medio de cultivo, lo vamos a charlar muchísimo, que se denomina EMB según Levin. El EMB hace referencia a azul de metileno, eosina azul de metileno según Levin. Este medio tiene lactosa y suele ser utilizado para poner de manifiesto la fermentación o no de la lactosa. Se utiliza para las enterobacterias. Bueno, también puede ser utilizado acá y vamos a ver que van a crecer dando colonias translúcidas porque justamente son lactosa negativos. En un agar sangre vamos a ver este color más bien grisáceo, opaco y beta hemolíticas con la presencia del agar sangre. Y en este caso vamos a destacar que en los medios líquidos, sin agitación, vamos a ver cómo crece formando una película mucoide, incluso acá se ve la coloración azulada de la producción de piocianina, justamente donde sobre la superficie, marcando la gran avidez que tiene el microorganismo por el oxígeno. Respecto al hábitat, ya vimos que puede estar en el suelo, en el agua, en la materia orgánica en descomposición, en la vegetación, en las flores de un florero, pero de alguna manera nos preocupa y mucho la presencia en el ambiente hospitalario. Allí pueden estar en los alimentos, puede estar en los resumideros, en los baños, en las canillas de los baños, también equipos de terapia respiratoria, soluciones desinfectantes, lo cual es un gran problema. Y si hablamos de la colonización en individuos sanos, es muy baja la colonización. Se estima un 6% de colonización por Pseudomonas aeruginosa en individuos sanos. Los lugares donde preferentemente los podemos encontrar son las axilas, la ingle, el perineo y en el oído. Este porcentaje aumenta mucho en pacientes hospitalizados y mucho más en pacientes con supresión de su sistema inmune. La resistencia, digamos que entre las bacterias vegetativas es la más adaptable que se conoce. Digamos que cuando uno está probando, por ejemplo, la eficacia de un desinfectante, va pasando por distintos niveles. El más bajo, el inicial, serán bacterias no esporuladas, con una resistencia normal, y en el otro extremo llegaremos a probar en una bacteria esporulada.
antes de probar en una bacteria esporulada, se suele probar con una pseudomona debido a esta característica de poder resistir la presencia en sus soluciones desinfectantes. La presencia de humedad es clave y justamente con humedad adecuada puede sobrevivir con mínimos nutrientes. Se lo ha logrado encontrar en agua destilada, justamente donde va a encontrar mínimos nutrientes. Es resistente a la desinfección química y se lo ha encontrado proliferando en compuestos de amonio cuaternario, en jabones y en soluciones iodadas, justamente sustancias para las cuales uno las utiliza para la higiene, para la desinfección. Bueno, si encontramos una pseudomona en esas soluciones, realmente traerá muchos problemas y si es a nivel hospitalario será un cuadro muy difícil a veces de detectar y contener. Importante resistencia a los antibióticos, va a ser resistente a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera generación. Sí, vamos a encontrar que mueren por la desecación, por el agua hirviendo, sustancias fenólicas, glutaraldehído, hipoclorito de sodio y antibióticos más bien del tipo de aminoglucósidos que van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas y las cefalosporinas de tercera generación. En este caso vamos a destacar algunos antígenos característicos de Pseudomonas. Ahí vamos a empezar hablando del antígeno O, el antígeno somático O, que justamente va a ser específico de especie. Vamos a tener también antígenos característicos de su flagelo, el antígeno flagelar H, esa capa mucoide que habíamos visto antes, ese glicocálix también va a determinar moléculas que son antigénicas, y las adhesinas que pueda tener también son antígenos característicos. El liposacárido lo vamos a hablar mucho ahora que estamos hablando de bacilos gram negativos. Recuerden que el lipopolisacárido era una estructura formada por 3 regiones principales, un lípido A, que era el que tenía la actividad endotóxica, que le permitía actuar como una endotoxina, un polisacárido central, que era común, y una cadena polisacárida específica, que justamente era el antígeno O que hablábamos recién. En cuanto a los determinantes, a los factores o determinantes de patogenicidad, habíamos dicho antes que era una característica ser multifactorial, es decir, que tiene varios determinantes de patogenicidad, no de todos está tan clara su participación en la patogenia, y con otra particularidad, que va a ser que el papel de cada factor muchas veces difiere según el sitio de la infección y la condición subyacente del paciente. Entre esos factores, entonces, vamos a estar hablando de, en primer lugar, los pilis o fimbrias, justamente van a permitir la ubicación de las adhesinas, van a estar en las cepas que no son mucoides. Esa capa mucoide, cuando está, es importante porque va a impedir la fagocitosis y además le va a permitir la adherencia a distintas superficies inertes y a la mucina presente en el mucus bronquial. Diversas enzimas, entre ellas elastasa A y B, unas enzimas que son capaces de hidrolizar la elastina del tejido elástico, que está presente en los vasos sanguíneos, y esto sería un poco el responsable de los cuadros hemorrágicos que a veces produce las infecciones por pseudomonas, y también, además de actuar sobre la elastina, es capaz de degradar otras proteínas plasmáticas. Podrían degradar proteínas de la coagulación, factores del complemento, de manera que
es importante al momento de tenerlos en cuenta. Otras proteasas, colagenasas, por ejemplo, que van a tener papel muy importante, los vamos a nombrar luego cuando hay infecciones oculares. La neuraminidasa, que les va a permitir actuar sobre los tejidos. En cuanto a las toxinas, vamos a encontrar dos hemolicinas muy importantes. Ambas son capaces de lisar los eritrocitos. Una se llama fosfolipasa C, que es capaz de actuar sobre la lecitina de las membranas celulares, y un rapnolípido, que también es capaz de actuar sobre las membranas celulares de los eritrocitos. Y vamos a ver también que la fosfolipasa tiene la capacidad de atacar el surfactante pulmonar. ¿Recuerdan la importancia del surfactante pulmonar? Justamente por acción de esta fosfolipasa es frecuente que en las neumonías por pseudomonas se produzca la atelectasia, es decir, el colapso del pulmón y la posterior daño del tejido con necrosis de ese tejido pulmonar. La leucocidina la conocemos, una citotoxina que es capaz de atacar específicamente a las membranas celulares de los leucocitos. Con esto disminuye su movilidad, disminuye su acción en cuanto a la defensa sobre el microorganismo. Quizás el principal, el más importante factor de patogenicidad va a ser la denominada exotoxina A. La exotoxina A lo que hace es inhibir la captación de aminoácidos, inhibir la elongación de la cadena polipeptídica durante la síntesis de proteínas. Una toxina que es capaz de actuar a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel del vaso, a nivel del hígado, y se ha visto con un papel muy importante causando la necrosis de la piel en los quemados, el daño a nivel de la córnea y un daño tisular importante a nivel de las infecciones pulmonares. Algunas otras exotoxinas también se describen como la S y la T, con posiblemente acciones similares a la exotoxina A, y cerraríamos esta lista con la pioquelina, que es un siderófobo, justamente esta capacidad de poder captar el hierro tan importante en las bacterias patógenas. Algunos detalles sobre la epidemiología de esta Pseudomonas aeruginosa, y nos vamos a detener un poco en los reservorios. Vamos a resumirlo en tres grandes grupos. Ya vimos que en la naturaleza, suelo, agua y otros lugares los podemos encontrar. Vimos a nivel de los hospitales, que puede estar en los respiradores, en los desinfectantes, en soluciones de limpieza, líquidos intravenosas, en los medicamentos. Cualquier solución acuosa puede estar conteniendo a Pseudomonas. Y en la comunidad también se describe su presencia en piletas de natación e hidromasajes, en bañeras y en soluciones de lentes de contacto. Así que para tener en cuenta este tercer grupo que todavía no lo habíamos nombrado y que por supuesto va a ser un reservorio muy importante para la llegada al hospedador. ¿Cómo es la transmisión? Bueno, en muchos casos podrá ser de paciente a paciente. Una herida infectada con Pseudomonas podría ser trasladada esa bacteria al llevar a otro paciente con otra herida. Podría ser que vaya del reservorio a un paciente, por ejemplo, cualquiera de estas, de un reservorio o de un líquido intravenoso, que es justamente donde está, y le llegue al paciente. Y un buen número de veces puede tener que ver con colonización y autoinfección. ¿A qué nos referimos con esto? A que un paciente puede tener en una herida, por ejemplo, Pseudomonas, y por tocar esa herida y luego
tocarse el oído o los ojos, podría llegar a hacerse una autoinfección en uno de esos lugares. Entonces, realmente graves y muy importantes pueden ser en nivel hospitalarios cuando se encuentran en salas de quemados, en unidades oncológicas y en salas de cuidados intensivos, como lógicamente será de pensar. Bueno, una larga lista de hospedadores susceptibles para que las tengamos en cuenta. Hablamos mucho de las quemaduras, de las enfermedades malignas, también describimos muy bien la fibrosis quística, donde le brinda el medio ideal, pacientes con terapias con antibióticos, con monitoreo ultraviscular, equipos respiratorios, lo que es manipulación del tracto urinario, es generalmente lo que acarrea la infección a nivel urinario, cateterismo prolongado, diálisis, trasplante de órganos, internación prolongada, podrían ser algunos factores para tener en cuenta en el riesgo de infecciones por pseudomonas. Vamos un poquito a la patogenia, ¿sí? De alguna manera vemos cómo desarrolla, cómo va haciendo su acción en el organismo y también cómo va empleando algunos de los factores de patogenicidad. Ya lo hemos dicho que rara vez causa infecciones en hospedadores sanos y también un detalle importante es que la enfermedad va a comenzar con la alteración de las barreras naturales. Justamente cuando hablamos de poner un respirador o cualquier maniobra invasiva van a poder ser factores de riesgo para esta infección. Como en todo proceso, vamos a encontrar como primer paso la adherencia y la colonización bacteriana, y allí van a tener gran importancia los PILI para favorecer la adherencia, en especial a células epiteliales del tracto respiratorio superior, también la capa mucoide, que es capaz de facilitar la fijación a la mucosa del tracto bronquial. Una vez superado esto, deberíamos pasar, o el microorganismo debería pasar para causar su efecto, a un segundo paso que sería una invasión local y el daño tisular. Acá va a ser fundamental la exotoxina A, también se describe la S, la neuraminidasa, las elastasas, las proteasas y la fosfolipasa C, todas, gracias a su efecto, van a facilitar de alguna manera esa invasión y que siga avanzando en el daño a ese tejido donde se encuentra. Y el tercer paso podría darse que ocurra una diseminación y una enfermedad sistémica. ¿Quiénes van a tener importancia acá? La capa mucoide, porque va a evitar la fagocitosis, la exotoxina A, porque tiene una acción necrotizante e inmunosupresora, el lipopolisacárido, que va a generar fiebre, sepsis e hipotensión, y la proteasa, que va a generar, por ejemplo, la inactivación del complemento y también de las inmunoglobulinas, en especial la inmunoglobulina G. De esta manera, entonces, vemos cómo desde un comienzo se va instalando la infección para llevar adelante el proceso de la enfermedad. Si hablamos de acción patógena, vamos a tener que hacer una listita en donde vamos a poder encontrar cuadros de infección localizada y cuadros de infección diseminada. Entre las localizadas vamos a encontrar las infecciones en piel y tejido subcutáneo, muchas veces secundadas por procesos de traumatismos, por úlceras o cuadros de dermatitis. A veces las lesiones suelen tener cuadros con producción de pus, con un pus con un color azulado, justamente por la conocida producción de pigmentos. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son sumamente graves, llegando a cuadros de 50 hasta el 70% de mortalidad. En los pacientes con fibrosis quística se hace muy difícil de erradicar, además de que va avanzando el proceso, se va haciendo crónico,
avanza en una destrucción del tejido y a tal punto que los casos en que se produce la muerte de estos pacientes son más por un problema de asfixia y anoxia por falta de tejido pulmonar y falta de oxigenación que de un proceso de diseminación de la bacteria. También pueden adquirir infecciones del tracto respiratorio los que están sometidos a asistencia mecánica, pacientes con bronquiectasia, donde hay una inflamación y dilatación de los bronquios, e incluso pacientes con EPOC. Las infecciones urinarias muy asociadas a pacientes que están sometidos a manipulación de vejiga, a sondas, y una de las complicaciones más frecuentes es la pielonefritis, el proceso que asciende, avanza hasta llegar a una pielonefritis. Las infecciones de quemaduras son relativamente frecuentes. Pseudomonas es la segunda causa después de Staphylococcus aureus. Vemos nuevamente estos procesos donde se forman escaras. En esas escaras es donde prolifera la bacteria y no suele quedarse ahí solamente, sino que rápidamente pasa a sangre y pasa a dar una bacteriemia que termina siendo letal. Así son los procesos de quemaduras, en este caso particular con las pseudomonas. Habíamos visto en microorganismos anteriores la posibilidad de que una vez que está en sangre causara endocarditis, afección de las válvulas cardíacas. Suele ser relativamente común en adictos a drogas intravenosas y también en pacientes con prótesis cardiovasculares. La otitis, pseudomona, también se las suele destacar, se las denomina oído del nadador, justamente en pacientes que puedan estar en contacto con agua, el agua pueda estar contaminada e ingrese agua con los microorganismos y allí suele causar un cuadro de otitis que a veces puede ser tratado con medicamentos tópicos, otras veces puede requerir medicamentos para evitar un cuadro diseminado. Infecciones oculares. Habíamos dicho antes que Pseudomonas puede estar como reservorio en los lentes de contacto y también podría ser en cuadros donde hay vendajes oclusivos, cuando se han hecho cirugías o algún tipo de traumatismo. Pseudomonas comienza produciendo una úlcera a nivel corneal y puede, en un lapso no muy largo, llegar a la destrucción del ojo debido a esas proteasas, que es donde en este caso tienen gran importancia. Infecciones del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso son menos frecuentes, pero existe la posibilidad. Así llegamos al diagnóstico de laboratorio. Luego de haber visto las enfermedades que produce, será lógico entonces pensar que las muestras va a depender del lugar donde se encuentra. Entonces todos estos cuadros de tejidos de lesiones en piel serán justamente esas donde vamos a tomar las muestras, en esputo, en cuadros de neumonías, en pacientes con fibrosis quística, podrá ser en líquido cefalorraquídeo si llega a un cuadro de afectar el sistema nervioso, en sangre si estamos sospechando de un cuadro de septicemia, en orina, en infecciones urinarias. El cultivo podríamos utilizar cualquier medio de uso rutinario, ya vimos que puede crecer en un agar nutritivo, en un agar sangre, con esas características propias de Pseudomonas, pero también suele utilizarse, por pertenecer a este grupo de bacilos gram negativos, similares a las enterobacterias, medios diferenciales que se utilizan también para enterobacterias. El McConkey, el EMB, eosina azul de metileno, según Levin, también suelen y pueden utilizarse, viendo esa falta de utilización de la lactosa. Un medio que no es muy utilizado en la clínica, pero sí puede ser utilizado para el aislamiento de Pseudomonas, es
medio llamado cetrimide. Cetrimide tiene justamente una sustancia que se llama cetrimida, que es un fuerte inhibidor de la flora acompañante, y a eso le podemos sumar que, debido a algunas sustancias que tiene, facilita la producción de los pigmentos, con lo cual este mismo agar, puesto bajo fluorescencia a la luz UV, justamente es fácil poder detectar la típica fluorescencia de los pigmentos que produce Pseudomonas aeruginosa. Llegados a este punto y habiendo visto las colonias, o recordando cómo eran las colonias, se acuerdan que eran aplanadas, dijimos, como de vidrio esmerilado, con un borde progresivo, bueno, esta morfología típica de las colonias, si estamos frente a un agar sangre y la hemólisis, la pigmentación, que también va a ser muy característico, junto con este aroma a frutas, podrían ser datos muy importantes que, tenidos en cuenta en su movilidad y con una prueba de la oxidasa positiva, estaría dando ya una identificación preliminar bastante fuerte de Pseudomonas. Para diferenciar las distintas especies se recurrirán a pruebas biológicas pruebas bioquímicas bastante extensas. Continuamos con este pequeño cuadrito porque lo vamos a retomar en próximas clases, algunas diferencias claves en cuanto a la familia de enterobacterias y el género Pseudomonas. La familia Enterobacteriaceae vamos a recordar, o vamos a decir ahora, porque no lo hemos visto todavía, que son aerobios facultativos. Acá Pseudomonas hablábamos de un aerobio estricto, que si hacemos la prueba de oxidación, fermentación de la glucosa, Enterobacteriaceae son fermentativos, oxidativos para el género Pseudomonas, oxidasa negativo para las Enterobacteriaceae y positivos para el género Pseudomonas. En cuanto a lo que es tratamiento, se imaginarán que no es sencillo, no solo por la alta resistencia a antibióticos que suelen tener estos microorganismos, sino también porque estamos con pacientes inmunosuprimidos que no van a poder potenciar para nada la acción del antibiótico. Por lo tanto, muchas veces para lograr el éxito se suele utilizar un empleo de varios antibióticos, un empleo combinado de antibióticos. Es importante para la prevención evitar la contaminación de todos los instrumentos estériles, evitar la contaminación cruzada que decíamos de los pacientes por el mismo personal médico. Esto, cuando hablábamos de paciente a paciente, podía ser una forma, una vía de transmisión de esta pseudomona, y evitar el uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro, porque seguiríamos manejando y facilitando la diseminación y el aumento de la resistencia. Hasta aquí entonces, muchas gracias por la atención y continuaremos en las próximas clases hablando de otros bacilos gram negativos. Muchas gracias.